Durante esta semana se ha estado discutiendo fuertemente el tema de los conflictos de interés al interior de los 155 constituyentes electos para redactar una nueva constitución para Chile. Hoy día en la mañana ha aparecido como noticia que en definitiva, noticia bomba, ¿ya?, de que habrían 11 constituyentes que por conflictos de interés están arriesgando quedar fuera de lo que es la Convención Constitucional. Estos 11 constituyentes tienen conflictos fundamentalmente con el tema agua, que es un tema que sí o sí se va a discutir en la redacción de lo que es la nueva Constitución. Ahora bien, de estos 11 constituyentes estamos hablando de 5 constituyentes que son de Renovación Nacional, 3 que son de la UDI, 2 que son del PPD y 1 que es de la Democracia Cristiana. 11 constituyentes en definitiva con conflictos de interés para discutir uno de los temas fundamentales de la nueva Constitución, que es la cualidad jurídica, la nueva cualidad jurídica que va a tener el recurso a agua para lo que es la nación y el pueblo de Chile. Hoy día, en Voz Populi, Voz Dei, la voz del pueblo, la voz de Dios, estamos con Javier Sandoval Ojeda, fue candidato a gobernador, no salió electo, pero creo que es una importante voz que ha sido voz permanente en el tema de los derechos sociales y los derechos medioambientales aquí en la zona de Concepción, de la Intercomuna y de la octava región fundamentalmente, y va a seguir siendo una gran voz, me parece. Javier. Hola Antonio, un agrado poder compartir esta conversación y poder analizar todos los hechos tan dinámicos que estamos viviendo hoy día en la región y en el país. ¿Qué te parece este tema de los constituyentes que estarían siendo cuestionados y que según la noticia de Interferencia estarían arriesgando quedar fuera de la Constitución en base a lo que está normado en la ley que regula la Constitución, la conformación de la Convención Constitucional? Bueno, es interesante que se pueda llevar a la práctica esa inhabilidad porque lo que tiende a ocurrir habitualmente en el sistema jurídico y normativo chileno es que aparecen, digamos, los subterfugios, las discrecionalidades, las excepcionalidades y todos siguen su camino. Entonces al final se resuelven estas cosas con clases de ética o con algún tipo de inhabilidad transitoria o que tengan que omitirse en ciertos temas y después seguir avanzando en el resto de la discusión, cuando detrás de un cuestionamiento como este hay un conflicto de interés mayúsculo. O sea, en el fondo es uno de los grandes temas que tiene la Convención, que es la propiedad, y que por lo tanto si hay un conflicto de interés y hay un reglamento que establece que es inapropiado, digamos, ser parte de la Convención, eso es lo que tendría que operar. Sería muy contraproducente y un muy mal precedente que partiera la discusión con estos 11 electos, digamos, en igualdad de condiciones que el resto. Sería empañar y de alguna manera enturbiar la calidad y la transparencia del debate que se va a dar ahí. Esperemos que eso prospere, que se les pueda separar. En el tema de la Convención Constitucional, previo a lo que fue el proceso, y yo creo que inclusive antes de lo que fue el 25 de octubre con el triunfo en el plebiscito, yo creo que ya los partidos políticos estaban trabajando en lo que se les venía. Ha habido un fuerte cuestionamiento al tema de las movidas, los negociados, las cocinas que han hecho los partidos políticos tradicionalmente en lo que es el devenir de la política nacional, y eso es algo que la movilización social y fundamentalmente el triunfo del 80% del plebiscito señaló claramente el rechazo que había al establishment político por parte de las bases de la sociedad chilena. Ahora bien, como dirigente social a mí me tocó ser testigo de cómo todos los partidos políticos recorrían las poblaciones filiando dirigentes sociales que quisieran ir como independientes adscritos a sus listas. Ahora, una sospecha que se dio sostenidamente era de que gran parte de los constituyentes electos, pudiera darse, constituyentes electos independientes, sujetos o comprometidos con partidos políticos, pudieran en algún momento dar una vuelta de opinión respecto de lo que promovían en la campaña. Aquí tenemos un caso que puede revertir cierta gravedad. Se dice que la Convención Constitucional está amarrada con el quórum de los 2/3, y esto no es cierto. Lo único que está amarrado según la ley 21.200 es que con un quórum altísimo de 2/3 debe ser aprobado el reglamento que va a regir el funcionamiento de la Convención Constitucional. Si en ese reglamento
se aprueba mantener el quórum de los 2/3, así será. Pero si en ese reglamento, que no está redactado aún, no se aprueba el alto quórum de los 2/3, ¿ya?, la condición cambia radicalmente. Pues bien, tenemos hoy día 6 constitucionales electos, ¿ya?, la mayoría de ellos independientes, vinculados a partidos políticos. Te menciono algunos: Atria, el abogado Baza, Amaya Alves, que salió por Revolución Democrática del Frente Amplio aquí en el Distrito 20, ¿ya?, que fundamentalmente durante todo el tema de la campaña señalaban el quórum de los 2/3 como un amarre, ¿ya?, como un amarre del siniestro gobierno de Sebastián Piñera, negociado con el establishment político. Sin embargo, hoy día, dentro de estos 3 más 6 en total, están señalando la conveniencia de mantener el quórum de los 2/3 para aprobar, obviamente, aquellos capítulos conflictivos de la redacción de la nueva Constitución. ¿Qué te parece esta vuelta de timón? Ya, pienso que este vendría siendo uno de los remanentes que quedó de el pacto por la paz que se fraguó en medio de la revuelta, y que de alguna manera se intentó maquillar, se intentó presentar en su minuto como un avance porque descomprimía la energía social y minimizar este tipo de amarre, el sistema electoral por un lado, y por otro lado también ese quórum tan alto para poder validar cambios sustantivos. Bueno, afortunadamente creo que está bastante instalado el rechazo a esa normativa. Hay, como bien tú planteas, incluso discursos de campaña que apuntaron en la dirección de derribar esa traba, y por lo tanto lo que hay que hacer ahora, pienso, es tratar de rápidamente generar los mandatos que tienen que tomar estos constituyentes, o delegados constitucionales, digamos, convencionales, para llevarlo a la mesa. O sea, en el primer paso que se va a dar, que es tan sustantivo como el reglamento, ya se tiene que ver reflejado un mandato social, una directriz de hacia dónde se tiene que ir, y lo procedimental es muy importante. Entonces, no pienso y no creo que los delegados o digamos los electos constitucionales deban actuar en base solamente a su criterio y solamente en base a su opinión, sino que tiene que haber un cierto respaldo no de los partidos que los llevaron, sino del movimiento social, de las organizaciones populares, de los cabildos que levantaron las listas y que deben mantenerse activos, y también de la discusión comunitaria en los sindicatos, en las organizaciones sociales. Desde ahí debiera por lo menos establecerse una especie de agenda corta de los marcos con los que se tienen que mover estos delegados, ¿verdad? Y que no les permita, digamos, relativizar cuestiones de tanta importancia como lo son estas. Es un remanente, pero de una discusión que fue torcida, que fue mal enfocada en su minuto, pero donde hay también una posición clara de parte de las organizaciones sociales, del mundo social, de la gente que quiere cambio, de las fuerzas transformadoras. Y eso hay que impedir que se relativice, y también yo espero que no prospere como tú lo estás planteando. O sea, sería un autogol importante al inicio del proceso. Hay uno de los temas relacionados con los 2/3, lo señalaba algún personero de la derecha, ¿ya?, fundamentalmente que los 2/3 a ellos le garantizaban de que no se impusieran populismos de izquierda, ¿ya? Y Fernando Atria, en un discurso muy parecido, no usa exactamente esas palabras, pero en el fondo en una entrevista que no me recuerdo si la hizo para El Mostrador o Interferencia, uno de los dos, él señalaba de que en definitiva era conveniente mantener los 2/3, ahora es conveniente mantener los 2/3 para que no se impongan populismos de izquierda. O sea, en definitiva es un discurso muy similar a la derecha. Se puede vislumbrar algún grado de negociación. Ahora, además, viniendo esto de Atria, que en algún momento aparece como uno de los personeros díscolos al manejo del Partido Socialista que tanto daño le hizo a la política chilena, y que en definitiva en algún momento inclusive hasta se vislumbró como precandidato presidencial, con un discurso de cambio. Y fíjate que en ese entonces, haciendo un poco de memoria,
También recuerdo haber escuchado en medio del debate que se produjo con el shock de ese pacto, de esa aprobación, de ese acuerdo, em, la idea de que un quórum de mitad más uno o un quórum inferior a los 2/3 era muy frágil y que por lo tanto era conveniente y era mejor y se hacían las comparativas con otras constituciones, con otros procesos constituyentes en otros países y se intentó relativizar aquello. Pero eh, me gustaría que esto fuera tema efectivamente de debate con los constitucionales, con las constitucionales, con las fuerzas políticas, lo procedimental y particularmente esto, porque en el fondo ahí el riesgo que se corre es justamente el que tú mencionas, de que asumamos que el proceso constituyente, o más bien la dimensión institucional de este proceso, porque el proceso sobrepasa lo que pasa, lo que sucede en la convención misma, eh, pueda convertirse en una especie de concurso de ideas, ¿verdad? Donde empiecen a elaborarse ideas muy sofisticadas, muy elaboradas de lo que se quiere y vayan debilitándose o perdiéndose la claridad de los intereses que están en juego. Son intereses los que se van a encontrar ahí, los que se van a enfrentar ahí, e inevitablemente hay intereses que van a prevalecer sobre otros. No va a producirse ahí esta cosa ecléctica de que hayan ideas todas ellas inofensivas, todas ellas equivalentes, encontrándose y armonizándose en una danza de energías positivas en favor de la patria, digamos. Lo que va a pasar es que van a chocar fuerzas conservadoras y fuerzas transformadoras que han estado durante largo tiempo digamos, buscando un espacio para dirimir esa pugna. Y esa es una pugna, no deja de ser una disputa, no deja de ser una confrontación de intereses. Entonces es relevante que los porcentajes sean, digamos, los adecuados a cualquier discusión democrática donde hay intereses que se enfrentan. Y eso pasa en las elecciones, en los procesos electorales en general, pasa en las asambleas, pasa en los marcos normativos de cualquier entidad, digamos, grupal, colectiva, donde hay intereses que están pugnando. Y por eso yo creo que es muy relevante descubrir, indagar cuáles son las ideas que a su vez pretenden impulsar aquellos o aquellas que estén relativizando el tema del porcentaje, porque tal vez son ideas distintas a las que han emergido desde las calles que apuntan a una transformación estructural de Chile. Patria señala, y vuelvo a insistir en esto, en beneficio de mantener el quórum altísimo de los 2/3, de no pasar de una constitución revanchista de extrema de derecha, digamos, a una constitución revanchista de extrema izquierda. Ahora, lo preocupante de este discurso de Atria es que precisamente aquellas demandas que, según todas las encuestas hechas por el gobierno, por los partidos políticos, más las que han hecho los medios, ¿ya? Diferentes medios, señalan este tema de que la... Disculpa, sí, un minutito, por favor. Una falla técnica. Cosa poca. Ya, ahí estamos. Mira, retomando, una de las cuestiones que se señala, digamos, dentro de todo esto, al señalar de no pasar a una constitución revanchista de extrema izquierda, es que precisamente aquellas demandas más sentidas por parte de la ciudadanía, tradicionalmente, no la derecha, no la extrema derecha, sino que el centro político de este país ha situado en lo que es la extrema izquierda, que es el tema de los derechos sociales, los derechos humanos y el tema, obviamente, de los derechos medioambientales y fundamentalmente los recursos naturales, renovables y no renovables, y dentro de ellos el agua. Entonces, aquí estamos hablando, podríamos hablar, los partidos, su trabajo es negociar, son una máquina. Ellos trabajan las 24 horas del día. ¿Hay negociaciones, crees tú, entre los diferentes grupos? ¿Es el tema acabado de que la derecha ya no tiene los 2/3, no tiene el tercio, digamos, necesario para bloquear? Si tenemos que la derecha con sus cupos puede en algún momento entrar en sociedad con estos grupos de centro, estos candidatos de centro, que en definitiva están señalando
la conveniencia de los 2/3, ¿ya? Y que por supuesto están señalando, están hablando, levantando este discurso de no dejar que se imponga una extrema izquierda, que puede parecer razonable quizás. ¿Mm? Claro, pero aquí igual hay que observar y hay que ir observando rápido, digamos, a medida que parta la discusión, cómo se va a configurar el mapa de fuerzas y de intereses, porque eso va a pasar. Yo creo que efectivamente hay candidaturas que, sobre todo el mundo independiente, que no responden, digamos, a una idea preconcebida e integral de la sociedad completa, sino que eventualmente a cuestiones temáticas específicas. Pero no son las mismas cuestiones temáticas por las que se luchaba hace 10 años por parte de las distintas organizaciones o movimientos sociales que eran particularmente reformas, que eran retoques, digamos, o mejores condiciones para poder desenvolverse en el marco de una economía de mercado. Aquí incluso los temas específicos hoy día han adquirido, digamos, una profundidad, un calado tal que los contrapone al modelo de desarrollo, digamos, que en Chile eso ha hecho crisis. El proceso, el hecho de postular a una discusión de esta naturaleza es una superación de la discusión reivindicativa, es apuntarla en cualquiera de los temas por separado, sea el tema de los recursos naturales o los bienes naturales comunes, sea el tema de la propiedad, sea el tema del sistema previsional y de seguridad social, sea en cualquiera de los temas, los derechos como la educación o la salud, a cuestiones estructurales. No van a ser aumentos de presupuesto, no va a ser una discusión legislativa común y corriente, es la discusión del norte, del rumbo, de la brújula del país, y lo que está en entredicho y lo que nos llevó a esto es la crisis, el agotamiento de un modelo primario exportador y de Estado subsidiario. Entonces, si se trata de dar esa discusión sobre desmontar y transitar hacia un modelo diferente, post-neoliberal, que lo supere, cualquier discusión que se dé en el marco de la Constitución va a adquirir esa profundidad y va a llevar a los constituyentes a ese momento de definiciones. Un caso, por ejemplo, la vivienda. No va a ser cómo aumentamos los presupuestos para que el Estado disponga, digamos, de mayores recursos para mejorar y resolver la crisis, el colapso de la política habitacional en Chile. No, va a ser cómo enfrentar el problema del mercado de suelo a través de la consagración del derecho a la vivienda como un derecho primario y que desactive, digamos, la especulación inmobiliaria con los suelos en la ciudad y la especulación, en este caso también forestal, en el caso de los suelos rurales. Eso apunta directamente al modelo de desarrollo, eso ataca directamente el modelo extractivo. Y eso es una discusión que va a tratar de ser contenida, frenada, desvirtuada por las fuerzas políticas que intentan mantener el modelo. Y no van a entregar en bandeja, digamos, porque perdieron una elección o porque perdieron una proporción, todas las herramientas que ellos puedan echar mano, tanto dentro como fuera de la convención, para tratar de frenar, reducir, minimizar el alcance que pueda tener el cambio y la discusión constitucional. Por eso, yo creo que es importante ver este proceso como una dinámica, digamos, de fuerzas sociales y no solamente de autoridades electas. No va a ser lo mismo el Parlamento que conocemos, donde uno ve alineamientos que se dan en las sombras, que se dan al margen de la sociedad y la sociedad se desinteresa. Aquí depende esta discusión, esta asamblea, de que la sociedad entera esté conectada con este proceso, porque sabemos perfectamente en Chile existen los poderes fácticos, existe el poder empresarial, existen estos acercamientos que tú planteas hacia el mundo también, incluso independiente o militante de otras fuerzas, y hay una especie de centro que va a haber que comprobar, digamos, hacia dónde se va a terminar inclinando, porque tú puedes tener una fuerza conservadora, muy de derecha económica, inferior a un tercio, pero que puede desplegar fuerzas para tratar de secuestrar, de asimilar, ¿verdad?, de absorber a parte de los otros delegados, si es que esta discusión se aísla y se da fuera de la sociedad. En la medida que esto se dé
mucho vínculo, con mucha transmisión pública, con mucho debate y muy conectada también con las discusiones que se dan a escala regional. Aprovecho de pasar ese pequeño paréntesis. Creo que hay más posibilidades de que esté muy claro y que se transparente las posiciones de cada cual, porque el riesgo existe siempre. No hay que confiarse en ningún caso de los porcentajes que se obtuvieron. Ahí había un candidato a constituyente que salió, ex ministro del gobierno de la Concertación por Chillán, que señalaba la importancia de mantener un cierto secretismo, privacidad en las sesiones de la convención, obviamente con una participación ciudadana limitada, ¿ya? Y por supuesto que no me parece que también era partidario del quórum. Ahora nos vamos a comerciales y volvemos en unos segundos más. Regresamos con Javier Sandoval Ojeda, es candidato a gobernador de la provincia de Concepción, de la región del Biobío, ¿ya? Y actual CORE, Consejo Regional, donde tienen que ver lo que son las partidas, aprobación de partidas y sobre un montón de inversiones de carácter fiscal, ¿ya? Importantísimas, por supuesto, la mayor parte de ellas dentro de la región. Ahora, veamos el tema de la candidatura, Javier. Candidato a gobernador, hiciste una campaña que me parece que fue espléndida, con bastante presencia en lo que fueron las redes sociales, pero también con una alta actividad en terreno. Salió Rodrigo Díaz, ¿ya? Con la primera mayoría y la señora esta Flor Weiss en la segunda mayoría, que van a segunda vuelta. La derecha y, bueno, podríamos decir que la derecha también. La democracia cristiana acá astutamente copó los cupos, digamos, con dos candidaturas. Una por el partido y otra independiente, pero todos sabemos cuáles son sus vínculos y cuáles son sus intereses. Ahora bien, todas las expectativas señalan de que Rodrigo Díaz pudiese ser quien fuera el próximo gobernador de acá, de la región del Biobío. Rodrigo Díaz, que como intendente dejó instalado GNL, ¿ya? Y se retiró olímpicamente. Rodrigo Díaz, que siendo gobernador estuvo en la privatización de Esbio, ¿ya? Para después aparecer con una gerencia en la propia empresa, ¿ya? ¿Qué te parece a ti? Bueno, esto refleja el poder que conservan las fuerzas políticas y económicas tradicionales. Aquí se produjo un cierto fenómeno de debilitamiento importante de las coaliciones, ¿verdad?, del duopolio formal, de la política formal, de los actores políticos de la transición en términos formales, nominales, que son las fuerzas políticas de derecha, la UDI, porque ahora está en segundo lugar en esta carrera, y la Concertación con una DC debilitada después de haber ganado la primaria. Pero sucedió que de alguna manera se produjo una polarización de las posiciones, encubierta a todo esto, pero donde aparecimos un conjunto de candidaturas antineoliberales por un lado, acá, reuniendo una cantidad importante de votos entre todas, que yo creo que es un dato importante que esté sobre la mesa, que la sumatoria es fuerza, es superior incluso a lo que obtuvieron las demás alternativas, si uno lo mira así en términos de ideas, de proyecto, de paradigma. Y por otro lado, la contraparte, que vendría siendo la candidatura de Díaz, que es directamente empresarial, digamos, ¿no? Es como que el gran empresariado de alguna manera hace sus apuestas, prescinde de expresar sus intereses a través de las fuerzas políticas tradicionales que están debilitadas y pasa a levantar una candidatura, bueno, que se encubre, ¿verdad? O que aparece como independiente, pero que esto es parecido a lo que estábamos discutiendo un minuto atrás con respecto a la convención. O sea, es muy fácil disfrazar incluso las discusiones, ¿ah? Disfrazar las discusiones. Yo me acuerdo que en la campaña gran parte de los debates formales de los medios de comunicación comercial principalmente estaban justo bajo esta lógica que yo mencionaba hace un minuto del concurso de ideas.
O sea, había que pronunciarse telegráficamente en un minuto con una batería, un listado de propuestas en torno a temas prácticos. Era una discusión, a mi parecer, desnaturalizada y puesta excesivamente de manera técnica, lo que encubre y oscurece, digamos, los verdaderos intereses que hay detrás de las distintas candidaturas. Ahora, eso es parte de los obstáculos que enfrenta el movimiento social. Hay un sistema político en su conjunto, que no solamente es la ley electoral, es el sistema de partidos, es el rol de los medios de comunicación, es el funcionamiento de las instituciones estatales en su conjunto, que tiene que ser parte de la discusión constituyente también, para que en futuros procesos electorales no pase lo mismo, para que no se puedan disfrazar las posiciones, para que no se puedan encubrir las prácticas, porque, o sea, una cosa es predicar y otra cosa son las obras, ¿cierto? Eso lo sabe todo el mundo, lo dicen las religiones, lo dicen los principios de las distintas organizaciones y de los propios partidos. Y eso es lo que no estuvo suficientemente dentro del debate. Estos mismos antecedentes. Hoy día tenemos candidaturas que están en esta segunda vuelta promoviendo el rechazo a violentáneos. Pero si uno revisa la práctica, ambas candidaturas fueron precursoras y crearon condiciones, ya sea por acción o por omisión, para que hoy día el proyecto de Violantáneo estuviera avanzando. Y la verdad es que tengo que decir que cuando se produjeron los debates, incluso los debates comunitarios, en torno a proyectos como este, no se indagó lo suficiente en la discusión como para poder establecer esas responsabilidades. Y hoy día yo desde el Consejo Regional lo veo permanentemente por dentro, cómo se mueve la máquina, para allanar el camino, hacer posible que estas iniciativas extractivistas, estas distintas políticas de inversión puestas en función del interés del gran empresariado, continúen su rumbo e incluso lo aceleren. O sea, tenemos candidaturas que son responsables de la aceleración de un modelo extremista, fundamentalista del mercado, en lugar de representar o reflejar un cierto acto de cordura, de detener esa práctica, de parar la pelota y de pensar hacia dónde tenemos que ir como región. Son desafíos importantes y por eso creo que en el proceso constituyente tenemos que ser capaces también desde los municipios, las personas que fueron electas en los consejos municipales o alcaldías, y también desde el Consejo Regional, que hay elecciones a fin de año, de poner y darle el carácter constituyente que tiene que tener la discusión regional, la discusión sobre la descentralización, sobre los presupuestos y sobre los distintos instrumentos que se aprueban en la región. De lo contrario, vamos a seguir teniendo un virrey o una sucursal de Santiago y nadie se va a dar cuenta. Y eso es grave. En definitiva, cuando nosotros revisamos lo que era la nueva ley que regula el funcionamiento de los gobiernos regionales, la verdad las cosas que visualizamos hay un tremendo fraude, porque el nuevo gobernador regional, que viene a reemplazar la figura del intendente, si bien es cierto, electo popularmente, la verdad las cosas que no gobierna, es un mero administrador de los recursos que le asignan desde Santiago. Y además tiene este comodín al lado, que es el delegado presidencial, con atribuciones muy similares. Ahora, aún así, es cosa de ver cómo se desarrolló la campaña. A pesar de eso, el cargo tenía una alta demanda y generaba grandes apetitos, ¿no? Se vio lo que se invirtió en la campaña, pero por otro lado está el otro tema, que en definitiva todos los candidatos, bueno, esto pasaba también con los constitucionalistas, también pasaba con los candidatos a alcaldes, hoy día todos eran defensores del medio ambiente, ¿ya? Ahora aquí, si quiero llevar con esta base, llevar a otro plano de la discusión que yo sé que tú manejas bastante bien. La Contraloría ha cuestionado fuertemente durante esta semana el funcionamiento de la Superintendencia de Medio Ambiente, ¿ya? Por algo que dentro de la administración pública es considerado gravísimo, que es la falta de servicio, ¿ya? Ellos señalan de que no se han conducido debidamente los procesos de demanda, de denuncia fundamentalmente ciudadanas, respecto de un alto porcentaje, alrededor de un 57% de denuncias que no han sido procesadas, ¿ya? Y las restantes, ¿ya?, con un largo periodo de tramitación. Y de hecho, muchas de ellas, como en el caso Colbún, tramitadas poco menos que a la fuerza en base a resoluciones de las Cortes de Apelaciones, la Corte Suprema, finalmente.
¿Qué te parece a ti este tema de falta de servicio por parte de un órgano fundamental dentro de lo que es la institucionalidad medioambiental, señalada la ley 19.300 para lo que es Chile? ¿Hay aquí un maridaje entre lo que es la institucionalidad y el privado? Bueno, Antonio, en este mismo momento nuestra consejería está realizando denuncias ante Contraloría, y es una segunda denuncia en la misma línea de una que formulamos hace un tiempo ya, a raíz del funcionamiento incomprensible que está teniendo el sistema de evaluación ambiental con respecto a la participación de uno de los organismos que tiene competencia, que es el propio gobierno regional. Así como los municipios opinan, como los servicios opinan, y el SEA, que es esta especie de poder autónomo que tenemos en la región y que sabemos que está altamente cuestionado por su objetividad, por su transparencia, por esa excelencia de la que tanto se han enorgullecido los distintos gobiernos y que uno no la ve en ninguna de las evaluaciones de proyectos importantes y de alto impacto que atacan hoy por hoy la región del Biobío. Bueno, parte de eso está viéndose en el funcionamiento del gobierno regional, porque como organismo con competencia ambiental está siendo permisivo, obsecuente, servil al mismo interés privado que nosotros detectamos que es el que en definitiva digita el funcionamiento que tiene el Servicio de Evaluación Ambiental. Un gobierno regional que tiene un componente que es el CORE, electo popularmente, y que por último tendría que levantar la voz para arrojar luz, digamos, sobre estos procesos irregulares, sin participación, proempresariales y totalmente atropelladores que vemos permanentemente, y no lo hace. Pero no solo no lo hace, sino que ni siquiera está cumpliendo con su mínimo rol, que es construir una posición, ingresarla al sistema de evaluación ambiental cuando es consultado. Lo está haciendo fuera de plazo, y lo hace fuera de plazo conscientemente. Y la explicación que se da en el Consejo Regional del Biobío es que, bueno, nosotros tenemos un mínimo de dos sesiones mensuales, y como tenemos esas 2 sesiones mensuales, la rapidez con la que llegan esta cantidad de proyectos privados es tal que no alcanzamos a tratarlas en las 2 sesiones mensuales, tendríamos que hacer muchas sesiones extraordinarias, y por eso sencillamente analizamos los proyectos cuando ya los plazos están vencidos, hacemos la formalidad, hacemos el rito, damos la impresión de que estamos muy molestos con los proyectos invasivos, pero todo eso es intrascendente porque está siendo fuera de plazo. Nosotros le hemos preguntado a la Contraloría ha dicho no puede ser, pidió opinión al propio Servicio de Evaluación Ambiental, y el Servicio de Evaluación Ambiental tiene un doble discurso, porque le dice a Contraloría que nuestros pronunciamientos no han sido ingresados a los expedientes por estar fuera de plazo, pero luego al CORE viene a decir que no hay problema, que se pueden atrasar un poco, que hasta 10 días se pueden atrasar. Hay una contradicción. Y el Consejo Regional, además de emitir sus pronunciamientos, tiene que fiscalizar. Tiene que fiscalizar al intendente, tiene que detectar dónde está la demora, y tendría que esclarecer por qué hay varios informes, y no uno de ellos violentánido, pero son por lo menos 4 en este año, de distintos proyectos donde nos hemos pronunciado absolutamente fuera de plazo, y sin ir más lejos, en la misma sesión de la semana pasada. Un proyecto en Penco de áridos, un proyecto de altura, digamos, de incremento de altura de un edificio en Hualpén, un proyecto fotovoltaico en Los Ángeles, discutidos con toda la calma, con toda la personalidad que tiene el Consejo Regional, fuera de plazo. Y nosotros hemos dicho que eso no puede seguir ocurriendo, hemos vuelto a notificar a Contraloría porque el Servicio de Evaluación Ambiental está dando una señal peligrosa y además cuestionable desde el punto de vista jurídico, porque hay algunos proyectos que efectivamente han sido discutidos fuera de plazo y que el Servicio de Evaluación Ambiental los incorpora al expediente, y otros que no. Entonces hay una discrecionalidad que nosotros creemos que puede ser bastante oscura y que puede tener que ver con intereses privados, para que algunos pronunciamientos fuera de plazo se consideren cuando son inofensivos eventualmente, y otros ahí se aplica la ley. Y el Consejo Regional del Biobío y el Gobierno Regional del Biobío están siendo parte de esa práctica viciada, y no hay nadie que lo fiscalice. Entonces, frente a ese antecedente, la conclusión que uno saca es: estamos en el oeste. O sea, aquí pareciera que no hay Estado, pareciera que no hay formas de controlar esto. Nosotros vemos la Contraloría casi como un
pequeño oasis donde tratamos de canalizar este tipo de denuncias, pero son muchas. Nosotros hacemos denuncias y requerimientos y estamos en tribunales además permanentemente, o sea, 60, 70 oficios al año estamos nosotros evacuando y no hay de qué institucionalidad agarrarse, y por eso es tan importante el proceso constituyente y también cambiar la composición de los cargos electos, porque con un consejo regional donde no fuéramos minoría, donde hubiera algunos más consejeros o consejeras preocupados de darle centralidad al rol ambiental que juega el gobierno regional, podríamos correr el cerco también, así como se está corriendo en la constituyente, y poder avanzar en mayor fiscalización, que es lo mínimo, lo básico. Y también podríamos exigirle al intendente, al gobernador o gobernadora que esté, que cumpla con los plazos, y podríamos incluso amplificar el pronunciamiento que hace el gobierno regional. Pero hoy por hoy es muy difícil que cualquier institución respete a un gobierno regional que no se respeta a sí mismo. Y eso es lo que está pasando, eso es lo que estamos denunciando. Por lo tanto, vemos una triada acá, que fue bastante emblemático el caso que sucedió con la Laguna La Señoraza en la comuna de Laja, donde un municipio presentó un proyecto invasivo, destructivo, sin ningún criterio, donde el gobierno regional lo financió, el Consejo Regional lo aprobó sin exigir evaluación ambiental y el Servicio de Evaluación Ambiental tampoco exigió nada. Entonces, aquí hay que cambiar todo, hay que reconfigurar el mapa, cambiar la composición y poner otras normativas. Por ejemplo, que no se acepten más las declaraciones de impacto sin participación ciudadana. O sea, que tengan que pedirle a las organizaciones, organizarse, activarse, buscar abogados, diseñar la solicitud y hacerlo en un plazo de pocos días, no es algo que deba seguir ocurriendo. Tiene que haber procesos de participación y bueno, de ahí para arriba todo el edificio, digamos, del sistema de evaluación ambiental es algo que tiene que estar también en el centro de la discusión constituyente, y nosotros lo podemos empezar a empujar desde un consejo regional que espero que tenga otra composición en noviembre. Y también te dejo la invitación, Antonio, a que pongamos en la discusión de nuestras organizaciones, de nuestros movimientos, como centralidad la necesidad de que cambie los equilibrios que hay allá adentro, porque hoy por hoy el oficialismo, entendiendo derecha y parte de la concertación, tienen 15 consejeros de 22 a su disposición, a su servicio, cuando lo que representan socialmente en realidad es un 20, si miramos lo que está pasando hoy día en los procesos electorales. Entonces, eso hay que cambiarlo, hay que intervenirlo, y que no sea hoy por hoy dos derechas en la práctica frente a los temas ambientales, una que permite y otra que actúa, donde no hay oposición, lo que nos encontremos a fin de año, sino que tengamos realmente un bloque, una bancada, no quiero el concepto de bancada, porque al final hay también una comisión donde funcionan las bancadas y de la cual estoy excluido en el Consejo Regional, pero sí una transversalidad de consejeros y consejeras regionales que tengan la decisión, la voluntad, la capacidad y el compromiso de darle otro ritmo al gobierno regional, al Consejo Regional, de fiscalizar y de empezar a empujar un cambio de fondo en el tratamiento de los temas ambientales. Hoy día eso es decorativo, hoy día hay una comisión de medio ambiente que sesiona, como te digo, para la pantalla, para hacer una puesta en escena que no tiene ninguna relevancia, y además hay dos consejeros y consejeras regionales que integran una comisión externa que se llama de cambio climático, que ha sido perfectamente inútil para tratar los tremendos temas y los tremendos dilemas que tenemos en la región del Biobío, porque al fin y al cabo no se trata acá solamente de supervisar proyectos aislados y de irlos parando y decir este proyecto no biolantánido no puede pasar así como así, o este otro proyecto en el Santuario de la Naturaleza, o el proyecto de puerta industrial, sino que es un todo coherente de hacia dónde se está llevando la región. Y hoy día, lo hemos dicho en la campaña incluso, estamos frente a autoridades peligrosas que están llevando la región del Biobío hacia un barranco, y eso se expresa claramente en la mala práctica, por ejemplo, de los proyectos fraccionados que estamos viendo hoy día por decenas en la provincia del Biobío de tipo eólico y fotovoltaico, y que van a cambiar la vocación productiva de esa provincia sin que nadie diga nada. Entonces eso tiene que cambiar, y por eso pongo en el centro también el desafío electoral de noviembre en el Consejo Regional. El presidente del Consejo Regional hoy día es Patricio Kuhn. Patricio Lara. Patricio Lara, como intendente. No, presidente del Consejo. Patricio Kuhn es el intendente. ¿Ya? Y el Consejo Regional, como uno de los órganos del gobierno regional, tiene hasta ahora su propio presidente, que es Patricio Lara.
un patricio está, los patricios dirigen el gobierno regional, uno dirige la intendencia y otro dirige el CORE. Javier, sácame una duda. Patricio Lara, ¿estamos hablando del mismo Patricio Lara relacionado con el DOH o no? Creo que no, no. Patricio Lara es consejero electo por Tomé Penco, Hualpén, Talcahuano y consejero regional. Alcance de nombre, entonces. Sí. Me produjo una cierta urticaria, porque para la época de las inundaciones, gran responsable fue el director del DOH, Patricio Lara. En esa época. En aquella época, que era gran amigo de Navarro. ¿Mm? Ya. No sé, ahí habría que indagar ese alcance. Pero objetivamente hoy y que día... fue quien autorizó la modificación de cauce que generó decenas de rellenos de relleno en el lecho del río Andalién, ¿ya? Y que generó su estrechamiento de 300, 400 metros de caja a 7, 8, 10 metros de caja en la época de la inundación. Y ahí fue cuando nos conocimos, justamente con todas estabas dando esa pelea. Sí. Con todas las consecuencias que ello tiene. Mencionaste la Comisión de Evaluación Medioambiental. La Comisión de Evaluación Medioambiental de la CONAMA, del Ministerio del Medio Ambiente, básicamente en todo su año, en todas sus cuentas públicas, señala las evaluaciones que hace dentro de la región en su periodo administrativo, ¿ya? Y llama la atención de que frente a cientos de declaraciones de impacto ambiental, tenemos 2 o 3 estudios de impacto ambiental. Sí. Entendiendo de que las declaraciones de impacto ambiental son un saludo a la bandera, son una declaración de buena voluntad que básicamente nunca son fiscalizadas y que se pueden cumplir o no. ¿Qué te parece esto? Nefasto, eso es lo que enfrentamos incluso en el gobierno regional, en el CORE permanentemente. Nosotros, imagínate, una comisión que sesiona con mucha regularidad, pero que no sirve, es la de medio ambiente, y permanentemente estamos viendo declaraciones de impacto y a veces estudios de impacto que lo habitual es que sean observados de manera crítica por el gobierno regional a través de los profesionales que nos proponen un análisis y un pronunciamiento. Pero la verdad de las cosas es que yo te mencionaba hace unos minutos, una de las modificaciones rápidas, prácticas que debiera establecerse es que la participación ciudadana sea obligatoria, pero entendiendo en todo momento de que eso tampoco resuelve el problema de fondo, porque los estudios de impacto ambiental tampoco han estado en condiciones o cuentan con las herramientas como para poder detener proyectos invasivos o obligar a que esos proyectos sean reformulados, porque al final el sistema de evaluación ambiental trabaja con los anteproyectos, trabaja con la premisa de que el proyecto tiene que avanzar y por lo tanto son modificaciones que no lo cambian sustantivamente, porque un cambio sustantivo significaría bajar el proyecto y hacer otro. Ese es el dilema que tiene ahora Señoraza, por ejemplo, o el dilema que tiene PACIT en el caso del parque financiado también con fondos públicos, en ambos casos, ¿verdad?, del gobierno regional. ¿Qué modificación tú le puedes hacer a un proyecto que contempla miles de metros cuadrados en estacionamiento, en carretera, en ciclovía para encementar el único tramo que queda en estado natural, digamos, de una laguna la más importante de la comuna de Laja? ¿Qué modificación podría hacerse en ese proyecto para salvar la laguna, que no signifique hacer un nuevo proyecto? Ese es el tema. Entonces, estos procesos de participación son formales. Hoy día no hay una participación efectiva, vinculante. Además es tardía, es una especie de consulta pública al final de los procesos, cuando ya estos no tienen vuelta atrás. Lo mismo que está pasando ahora con el Plan Regulador Metropolitano, que lo empezamos a discutir en el CORE a partir de esta semana, después de un año de tardanza, que se desarrolló la consulta pública donde se nos preguntó como ciudadanos y ciudadanas qué opinábamos de algo que ya estaba hecho y que fue construido a lo largo de 8 años. 8 años de un proceso de diseño de un instrumento que ya caducó, que ya está fuera de todo plazo, y por eso yo estoy, todo plazo del sentido común, ¿verdad?, de cómo se desarrolla en las ciudades, está obsoleto, y por eso mi posición ha sido, bueno, lamentablemente no una posición aislada, una posición
que no tiene mayoría al interior del Consejo, de que este proceso se tiene que volver a hacer, se tiene que suspender, no se puede seguir insistiendo en un plan regulador metropolitano que caducó y que tiene vicios de participación. Sin embargo, se insiste, lo mismo que pasa con los proyectos que son sometidos a la declaración de impacto ambiental. Muchas cosas debieran cambiar, la participación, no debieran admitirse más, me parece un buen punto, declaraciones de impacto, porque estamos hablando de proyectos que todos tienen importantes consecuencias y externalidades, las centrales de paso, por ejemplo. Se secó el río Laja, se secan los ríos y lo presentan como una pequeña intervención porque es barata, porque es rápida, ¿verdad? Y además también forman parte de esta otra mala práctica que son los proyectos fraccionados. Los parques eólicos de la empresa Ergener son que están atacando comunidades como Ciruelo Sur, Mulchen, Negrete, Los Ángeles, Cabrero. Son Laja. Son un solo gran proyecto, megaproyecto, que se presenta de esta manera justamente para poder usar el subterfugio de las declaraciones de impacto y no analizarlo como un gran proyecto con los impactos conjuntos que tienen. Y los efectos sinérgicos, ¿verdad? Se omiten, como se omiten en los proyectos ferroviarios que van a atacar la ribera norte del Biobío, en la costanera, Pedro del Río, túnel ferroviario con puente y soterramiento, o como se omitieron también en el caso de los proyectos de gasoducto en la bahía de Talcahuano, de Concepción, que son dos, y que también tienen efectos sinérgicos de muy distinto tipo, y todo eso está fuera de los parámetros de evaluación de impacto que aplica el sistema existente en Chile. Entonces, esto hace agua por todos lados, decíamos que esto es el oeste, pero además es un sinsentido, es una pérdida de tiempo, es un derroche de recursos con el que se ha pretendido engañar a la gente, a las comunidades afectadas y tal vez también a la comunidad internacional para tratar de cumplir con ciertos parámetros de medioambientales y algunos estándares, pero que hoy día, a la luz de los hechos, digamos, de la condición de sacrificio que tiene la región del Biobío, no resisten más y esperaremos que el proceso de descentralización ponga en el centro la sustentabilidad, ponga en el centro la vocación productiva, la soberanía de los territorios y también que los sistemas, la institucionalidad ambiental se rehaga por completo en el plazo, esperemos que de un par de años, de aquí a la mitad del periodo, porque si bien el proceso constituyente aborda la Carta Magna, esto, lo dijimos hace un rato, es un proceso mucho mayor que tiene que tener impactos y consecuencias en los demás órganos del Estado y en el resto del tejido social, y tiene que dar lugar rápidamente a disposiciones transitorias, a cambios en lo legal, a cambios administrativos en los gobiernos regionales, donde tenemos el desafío de aquí a 2 años de poder haber generado estudios suficientes que se traduzcan en la solicitud al centralismo y la presión al centralismo por nuevas competencias. Y dentro de esas nuevas competencias, bueno, las que hemos mencionado, y por agregar una que me parece contundente, no pueden seguir siendo los Ceremis mandatados por Santiago, en muchos casos desconocedores de la realidad de fondo de los temas que votan en esa instancia que se llama el Comité Regional Ambiental o Consejo Regional Ambiental, donde aprueban todos estos proyectos. Ahí tienen que estar las comunidades, tienen que participar el nuevo COSOC, que también llamo a tener en las agendas para poder postular organizaciones sociales honestas y que respondan a los intereses comunes, y el propio Consejo Regional, otro Consejo Regional, no la caja negra que tenemos hoy día, que ni siquiera transmite públicamente la discusión que da en comisiones, lo mismo que me comentaba sobre el tema constituyente, sino que otro Consejo Regional que pueda tener otras atribuciones y que pueda tener también participación junto con las comunidades en qué proyectos se aprueban y cuáles no. El profesor Manuel Zelada, por ejemplo, planteaba que a nivel constitucional tiene que haber un diseño que permita prohibir o impedir que proyectos con gran impacto ambiental simplemente entren al proceso de evaluación ambiental. Bueno, habría que ver eso, porque eso también a su vez significa una evaluación, pero no podemos seguir permitiendo esto. Tenemos este año que sentar las bases para una transformación de fondo en todas las escalas, y el sistema de evaluación ambiental que tenemos es una de las primeras cosas que tenemos que transformar estructuralmente.
Estamos de acuerdo. Una nueva institucionalidad administrativa, una nueva institucionalidad ambiental, algo que por lo que aboga mi compañera aquí de entrevista, un gusto haberte tenido acá. Creo que es lo que todos estamos esperando. Un COSOC con un nuevo carácter de participación que en definitiva sea vinculante, que el presidente no sea el alcalde, es lo que todos estamos esperando. Bueno, nos estamos despidiendo. Estuvimos con Javier Sandoval Ojeda, fue candidato a gobernador por la región del Biobío y que hoy día sigue siendo un consejero regional del gobierno regional y que esperamos tener Javier Sandoval para mucho rato más. Muchas gracias, Antonio. Un agrado compartir contigo, como ha sido tanto tiempo ya, desde aquellos hechos de las inundaciones que tú rememorabas recién. Un gusto, Javier.